Bien, señores, República Dominicana tiene en el último censo aproximadamente 10 millones de personas. Posiblemente el vecino país, Haití, cuenta con una población similar, si es que no nos llevan algunos miles de más que nosotros. Yo me atrevería a afirmar, sin temor a equivocarme, pero refiero, yo me atrevería a afirmar que no más de 1.000 dominicanos, de los 10 y de los 10 haitianos, de los 10 millones de aquí, de los 10 de Haití, conocen el marco legal que se está discutiendo cuando se habla del reglamento, cuando se habla de la ley y cuando se habla de lo referente a migración en la Constitución de la República. Estoy seguro que ese tema no es manejado por más de 1.000 personas en el país, y creo que pueden ser muchos, porque cuando uno entendía que la ley iba a ser modificada por el reglamento, nos encontramos que por un lado los organismos internacionales entienden que el reglamento no es suficiente, y por otro lado hay un sector dominicano que entiende que el reglamento es un adefesio. Entonces yo le he rogado a mi amigo el doctor Juan Miguel Castillo, amigo de muchos años, que esté con nosotros, y en vez de hacerle una entrevista, yo le quiero dejar el espacio de la revista para que él desarrolle el tema de una forma sencilla y que el dominicano común, incluyendo esos haitianos que andan en nuestras calles, que piensan que tienen unos derechos que a lo mejor tienen, pero a lo mejor no los tienen, nos expliquen qué dice la Constitución de la República con respecto a ser dominicano, qué dice la ley que se emitió recientemente y qué dice el famoso reglamento que ha sido tan polémico, que hasta un vicepresidente de los Estados Unidos y un secretario general de la ONU, primer secretario general de la ONU, porque aquí tuvimos el de secretario general de la OEA en el 65, pero es la primera vez que viene un secretario general de las Naciones Unidas a decirnos algo con respecto a ese reglamento. Yo quiero darle la bienvenida y agradecerle muchísimo a Juan Miguel que esté con nosotros, y lo vamos a dejar hacer exposición desde la Constitución hasta la situación actual. Doctor, gracias verdaderamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Julito, y a la revista, que es un espacio muy, muy abierto. ¿En qué momento nos encontramos? La Presidencia de la República ha puesto a disposición, voy incluso a presentar, porque solamente en este medio, en el Diario Libre, salió de manera, vamos a decir, muy, muy clara, puso a disposición hace unos días, el 7 de julio pasado, este anuncio en donde hacía una consulta abierta sobre el reglamento de la ley 169-14, pero la publicación no incluye el texto del reglamento, sino que da una simple dirección de correo electrónico de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, indicando que la gente lo consultara ahí y remitiera a la dirección de correo sus observaciones. Obviamente eso colocó en nivel de absoluto desconocimiento a la población, porque ¿qué proporción de la población tiene acceso a través de una computadora al internet y tiene el tiempo de bajar un texto de un proyecto y entender lo que implicaba o lo que implica esa propuesta? Como usted señala, efectivamente la materia migratoria y la materia de nacionalidad, y obviamente el tema de derecho constitucional, el tema de derecho político, identidad, registro civil, son temas manejados por una minoría, que son los abogados, y dentro de esta minoría de los abogados todavía otra más minúscula, que son los abogados que se han dedicado al estudio de esta materia. Entonces, efectivamente, que la revista nos permita hacer una explicación para que la gente entienda, tiene un carácter extraordinario para que la gente entienda la gravedad de lo que se plantea en esa propuesta. En suma, este reglamento que se propone para que la gente opine es lo que hace operativa una ley muy recientemente aplicada,
Esta ley, que es la número 16914, es la ley que viene a resolver un problema que afectaba a una cantidad muy pequeña de extranjeros que se encontraban asentados en los libros de acta del Estado Civil sin evidencia de fraude, declarados como dominicanos sin corresponderle tal condición. Porque las reglas de la adquisición de la nacionalidad dominicana, que es un vínculo jurídico político, es decir, que convierte en súbdito a la persona y le permite el ejercicio de derechos políticos, elegir y ser elegido, solamente le corresponde a aquellas personas que la Constitución establece cuáles son esas condiciones, cuáles son esos requisitos. Y son, primero, ser hijo de padre o madre dominicana, es lo que le llaman el jus sanguinis, o derecho de la sangre, es decir, reivindicar la nacionalidad de tus orígenes. Si eres hijo de un dominicano o dominicana, poco importa el lugar de tu nacimiento, en el país o en el extranjero, puedes ante el Estado dominicano solicitar la nacionalidad dominicana. Y el Estado dominicano tiene la obligación de tu protección porque eres un súbdito de ella. Luego está la forma de adquisición por el simple lugar del nacimiento. A eso es lo que le llaman la nacionalidad por el lugar de nacimiento, o jus solis. Solis significa derecho del suelo en latín. Esto le corresponde a los hijos de extranjeros que se encuentran en condición de residencia legal. La residencia legal no es un concepto de hecho, es un concepto jurídico. Eso estaba incluso en el Código Civil desde la época de Napoleón Bonaparte. El residente legal es aquella persona autorizada por el gobierno a fijar su domicilio de manera legal. Eso está en el artículo 13 del Código Civil. Y por lo tanto, el jus soli en nuestro país nunca ha sido abierto, siempre ha sido restringido, de manera que aquel que es extranjero, pero ha entrado como turista, como trabajador temporero, o está en condición de ilegalidad, al no haber sido autorizado por el gobierno, es por lo tanto una persona en tránsito, que es el término con el que la Constitución designa esta limitación. Toda la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia en materia de casación había interpretado eso así. De manera que cuando el Tribunal Constitucional, en esa sentencia tan mencionada de finales del año pasado, la 168-13, ratificó ese criterio, no estaba diciendo nada nuevo. Efectivamente, por simple lugar de nacimiento, solamente le corresponde a los hijos de extranjeros que están en situación de residencia legal. Y luego están otras formas de adquisición para las personas que casan con un o una dominicana. Es lo que le llaman en latín el jus connubium, o derecho del matrimonio. De manera que la persona que casa con el dominicano o dominicana puede acceder a la condición de nacionalidad de su cónyuge con un trámite administrativo mucho más fácil. Y está una forma artificial de adquisición de la nacionalidad que se llama la naturalización, que en nuestro país está regulado por una ley especial desde los años 40, que es la ley 1683 sobre naturalización, y que establece una cantidad de requisitos para usted poder adquirir esa nacionalidad que no le corresponde por derecho. Luego del cumplimiento de una serie de condiciones, entre los cuales está primero ser residente legal y luego cumplir con una cantidad de requisitos, tener una cantidad de tiempo residiendo legalmente en el país, para garantizar que esta persona se adhiere a los valores propios de la ciudadanía a la que aspira de manera artificial. Porque si nacionalizas una cantidad de gente que no se siente compromisario con los principios de la nacionalidad a la que dice él querer adherirse, pues tú puedes producir una fractura en la identidad nacional. Es decir, tener como nacionales gente que realmente no siente como tal. Es lo que le llaman la balcanización, que es lo que ha pasado en muchísimos países en donde tienen la condición política de nacionales, gente que no se siente realmente ser de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Durante muchos años, varias décadas, y luego del colapso de la industria azucarera, una cantidad de hijos de fundamentalmente jornaleros temporeros que nacieron en el país, no les correspondía la nacionalidad, puesto que sus padres no eran residentes legales, sino jornaleros temporeros, y de acuerdo a los convenios entre los dos países, estos hijos debían ser declarados ante el consulado haitiano. Debido a que el sistema de identidad personal en Haití es prácticamente inexistente, es el país con más alta tasa de indocumentación, más los problemas que son seculares de toda la vida de institucionalidad en Haití, pues ciertamente una gran parte de la población haitiana allá y la que ha nacido aquí no estaba debidamente declarada como haitiana. Entonces, en algunas oficialidades de Estado Civil, en las últimas décadas, principalmente en un periodo en el que también las oficialidades del Estado Civil pasaron a ser parte del pastel político, que se reparten los partidos cada 4 años,
se designan principalmente en un tiempo en donde los oficiales del Estado Civil eran designados por el Poder Ejecutivo. Eso luego en el año 92 pasó a la Junta Central Electoral y es competencia constitucional de la Junta Central Electoral de acuerdo al artículo 212 de la Constitución. Pues se fueron asentando, a veces nombraban gente ahí que no tenía mucho conocimiento de la ley que trata esa materia, es una ley, la ley de actos del Estado Civil, la ley 659, establece todos los requisitos de las declaraciones de nacimiento, que exige que una persona solamente se le puede recibir una declaración de nacimiento si el declarante presenta su cédula de identidad, la constancia del nacimiento y la constancia de la identidad de la madre. En el caso de la madre, obligatorio, porque en el caso de la paternidad pudiera ser putativa si la persona es casada, pero si no, puede ser cualquier otra persona. Y entonces, pero con respecto a la madre no hay duda y hay que presentar obligatoriamente la prueba de la identidad de la madre, la cédula. Eso lo exige la ley. ¿Qué ocurre? Que producto de esas debilidades, como he dicho, se asentaron en aproximadamente 20 y tantos mil extranjeros en violación de la ley, pero sin evidencia de fraude. Esa es la situación de la señora Juliana de Guiz, que fue la que dio lugar a esa jurisprudencia que ha resultado de ser de buenas a primeras en un precedente. Pero como dije, eso era una situación altamente repetida en la jurisprudencia. Es decir, esa fue la que produjo el fallo. La que produjo el fallo. Es decir, una persona que sin evidencia de fraude estaba sentada en un acta del Estado Civil y que la Junta no podía volverle a entregar copias de esa acta porque adolecía de una irregularidad legal que la hacía nula. El Tribunal Constitucional lo que dijo fue: Junta Central Electoral, le tienes que entregar la copia, si entiendes que es nula, tienes que demandar eso, pero esta persona que es extranjera no es inmigrante, porque no ha inmigrado, ha nacido aquí, no dominicana, pero ha nacido aquí. Y le dice a la Dirección General de Migración, ese fallo, usted tiene que darle un estatus migratorio provisional que está contemplado en la ley. Entonces, la situación de estas personas que son, en particular de nacionalidad haitiana, en el levantamiento que hace la Junta Central Electoral, unos 13.000 y tantos casos, hay una situación obviamente muy especial. Primero porque hay una concurrencia de una falta del Estado dominicano, porque fueron funcionarios del Estado que cometieron un error de tipo legal. Y estas personas que no tienen culpa ni de haber nacido en este país, ni de ser hijas de quienes son hijos, pues han desarrollado sus vidas con unas expectativas en una sociedad que les ha acogido, pero las que no tienen derecho a exigir la nacionalidad porque no reúnen las condiciones previstas en la Constitución. Entonces, para resolver esa situación humanitaria, vamos a llamarle así, se votó una ley, la ley 169-14, en un récord de velocidad, en apenas 2 días, en un día en la Cámara de Diputados y otro en el Senado. El proyecto originalmente adolecía de ciertas deficiencias que pudieran incluso interpretarse como que eran de tipo constitucional, porque lo que dice es, en primer lugar, que estos extranjeros que han nacido aquí serían de 2 grupos. El grupo A, que serían las personas que han sido declaradas en las condiciones de Juliana de Guiz y asentadas. A estos, obviamente, una ley no puede decirle que son dominicanos por jus sanguinis, porque son hijos de extranjeros en condición de ilegalidad. Y no pueden contradecir tampoco la sentencia. Y segundo, no puede decir que son por jus solis, porque tampoco, al ser ilegales o hijos de no residentes legales, tampoco le corresponde por jus solis. No puede desafiar tampoco la Constitución. ¿Cuál es la única manera que estas personas tienen para adquirir la nacionalidad? Pues la naturalización, porque esa es, dentro de las formas en que se adquiere la nacionalidad, la única que les resultaba posible. Entonces la ley lo que establece es un mecanismo de naturalización expedita, liberándolo de todo costo y disponiendo que la Junta Central Electoral, que ya ha hecho este levantamiento, pues sencillamente los pasara de los libros de acta del Estado Civil al de extranjería, y del de extranjería pues reconocerles la condición de dominicano por naturalización especial. Es una ley muy específica dirigida a ese núcleo pequeñito de personas. Digo pequeñito, no es que 13.000 y tantas personas sean poca cosa, pero dentro de la proporción del problema migratorio dominicano, vamos a decir que es minúscula, porque es una minoría. El segundo grupo son las personas que alegan o que realmente han nacido en República Dominicana pero que nunca fueron declarados. Aquí hay un problema de subregistro. Por eso es que abogan los organismos internacionales. Y ese es el tema del reglamento. Quise dar esta explicación para que la gente sitúe de qué se trata esta propuesta y por qué esta propuesta viola todos esos referentes legales y constitucionales. ¿Y el reglamento lo legaliza? El reglamento dinamita todo el marco legal. ¿Por qué? Porque esta ley dice que estas personas pasan al libro de extranjería, que es lo que corresponde de acuerdo a la ley de migración y a la Constitución. Es decir, si ya usted no está declarado,
La ley 28504 establece que si nació en República Dominicana, usted debe de ser declarado, otorgarse una constancia, que es lo que llaman la constancia rosada. No es porque sea color rosado, sino porque la ley le llama así, para distinguirla de las ordinarias, que son las que les corresponden a los dominicanos. Y entonces, esta constancia rosada permite asentar al extranjero en el libro de extranjería. El libro de extranjería, posteriormente a la ley de migración, fue constitucionalizado. O sea, es una obligación. Entonces, si ya está en extranjería, ¿qué pasa? Entonces, el extranjero obviamente tiene una condición jurídica, tiene personalidad jurídica, porque ya sabe quién es, hijo de quién y cuál nacionalidad le corresponde, que no es la dominicana. Entonces, esa persona, obviamente, cumpliendo con los requisitos de la ley de naturalización, puede acceder a la nacionalidad dominicana de manera voluntaria, pero cumpliendo con los requisitos. ¿Y eso es malo? Eso es normal. Eso es normal en todas partes del mundo. Es decir, usted va a Estados Unidos y se muda como residente. Lo natural, lo que sea natural. Usted puede solicitar la ciudadanía. Usted se va a Alemania. Yo soy ciudadano. Exactamente. Es decir, pero es un procedimiento que usted tiene que agotar. ¿Qué es lo que hace? Entonces, esta ley establece ese mecanismo que no colide con la Constitución ni con las leyes. Es lo correcto. Además, porque viene a resolver un problema que existe, no solamente en relación con extranjeros, sino también en relación con dominicanos, porque hay gente que no ha sido declarada. Hay subregistros, principalmente en comunidades más pobres, y eso genera un problema. ¿Pero por qué tiene oposición el reglamento? Este reglamento, ¿qué es lo que plantea? Este reglamento, violando la propia ley que él pretende reglamentar, se lleva de encuentro todo el armazón legal. ¿Por qué? Porque permite un procedimiento de declaración de nacimiento en el que no hay exigencia de ningún tipo de constancia de quién es la persona. La voz de la persona. Esta persona va con una constancia que le puede preparar cualquier médico, porque ni siquiera se requiere que sea una entidad oficial. Un médico que diga que nació en el cercado un niño o niña en el año 70, vamos a poner, de 7 libras. Un varón, y esa persona lleva, como el reglamento no exige identificar quiénes son los padres, dice, bueno, esta es la constancia que yo tengo. Dice que el nombre de la madre es desconocido porque no tenía documento de identidad. Ese soy yo. Y un acta de notoriedad que me hicieron 2 vecinos. Y con respecto a esa persona. Y esa persona inmediatamente, de acuerdo a esta propuesta de reglamento, esa persona inmediatamente pasa a tener la condición de inmigrante legal. Y en 2 años, eso sin inscribirle en ningún lado, e inmediatamente esa persona tiene en 2 años la posibilidad de ser dominicano plenamente. Y luego que lo acepta esto el Ministerio del Interior, tiene que pasar a la Junta Central Electoral. ¿Y qué cantidad de dominicanos, qué cantidad de haitianos están en esa situación? Es que en esa situación puede estar cualquiera, doctor. Le voy a poner un ejemplo para que entendamos. En el Ingenio Consuelo llegaron los primeros cortadores de caña de San Pedro de Macorís en los años 30. Llegaron ahí, después de la ocupación americana, empezaron a cortar con Mr. Kilburn, llegaron unos haitianos. Esos haitianos se radicaron y empezaron a tener hijos, pero no estaban documentados. Cuando nacieron sus hijos no lo documentaron. Cuando llegaron a la edad escolar lo inscribieron en las escuelas de Consuelo. Y hoy, ¿cuál es la situación de esa gente? Mira, lo cierto es que toda esa gente que vino de acuerdo a los acuerdos de contratación de braceros, que eran los convenios que había suscrito la República Dominicana y Haití, de acuerdo a la ley, esas personas deben regularizar su situación ante las autoridades haitianas, porque cada estado está obligado a documentar a sus nacionales. Es decir, la obligación de documentar extranjeros no le corresponde a República Dominicana, le corresponde a su país de origen. Y si el Estado se equivocó, atención, actuando, no tiene que aceptarlos a todos por un error. Si fue declarado, sí. Pero ¿qué pasa con aquel que alega haber nacido y no ser declarado? Que da lugar a esa situación absolutamente abierta. Vamos a poner un caso para que se entienda, un caso hipotético, para que se entienda a qué da lugar esto. Aparezco yo. Sí. No el doctor Castillo Pantalón, que ya sabe la gente quién es. No, aparece esta persona ante un funcionario de 3ª categoría, 4ª categoría del Ministerio del Interior y dice, yo soy nacido en República Dominicana y yo no fui declarado. A lo mejor yo estoy declarado, pero no importa. ¿Cómo usted se llama? No, yo me llamo Gustavo Montalve. Y yo nací en El Cercado en el año 1970. Mire la constancia. Efectivamente, un médico que dice que en El Cercado él asistió en el parto de un niño que pesó 6 libras y 3/4. Varón. Hijo de...
de madre desconocida, no tenía nombre, no tenía documento de identidad. La señora se llamaba Josefa Montalve. Y entonces, usted queda inmediatamente sentado ahí. No hay que verificar más nada. Y usted inmediatamente tiene estatus de residente. ¿De residente? Sí. Tiene una condición migratoria regular, automática. El Ministerio del Interior le dice, con la mera aceptación a la Junta, asiéntalo. Pero el hecho de que esa persona, perdóname, tenga la misma situación en Haití, que no puede tener otra identidad. Esa es una apátrida. Esa no es ninguna apátrida, esta persona lo que está falsificando una identidad, se la está fabricando, doctor. Es decir, el mecanismo que se ha establecido permite la fabricación de una identidad. Y cualquier otra situación. Usted me está diciendo que eso prestaría que cualquier persona puede hacerse dominicano. Pero peor eso que dice el reglamento. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el país, el tema migratorio con la población migrante fue objeto de un plan que preveía la ley, el Plan Nacional de Regularización, que establece que para los extranjeros en tal condición, a la entrada en vigor de la ley, debían ser objeto de un reglamento que estableciera un plan para su inscripción. Doctor, ahora, en la íntima convicción suya, no se me ponga juez de instrucción, en su íntima convicción, ¿usted entiende que ese reglamento con ese punto fue hecho a propósito para meter por ahí? Indudablemente. ¿Usted está creyendo eso? No es que lo creo, es que es un hecho objetivo. Porque este Plan Nacional de Regularización estableció, aún a contrapelo de toda la voluntad que había de hacerlo sumamente abierto, estableció ciertos parámetros que están en el decreto 327. Atención, parámetros que coliden con la Constitución y con la ley, con la propia ley 285 que establece ese plan. Es un reglamento que viola la ley que lo crea. Es una cosa increíble. Pero aún así establece ciertos parámetros. Por eso usted ha visto que el Ministerio de Interior ha dicho que a la fecha, esa es la cifra del lunes pasado, había más de 80,000 solicitudes de regularización, pero que apenas habían presentado documentación 300 de las 80,000. Eso le da una proporción microscópica por lo que le hacía referencia. Es decir, hay un gravísimo problema de identidad. Si pudiéramos entenderlo, porque ni usted ni yo entendió el discurso, ¿qué usted entiende que pidió Ban Ki-moon? Ban Ki-moon y la comunidad internacional lo que desea es que República Dominicana dominicanice, absorbiendo la mayor cantidad posible de población haitiana. Es la fusión. En términos generales. En términos generales es así. ¿Qué ocurre? Que este plan que se propone ahora incluso hace más fácil para el extranjero para acceder a la condición de regularización migratoria e incluso acceder a la dominicanidad de manera automática, acogerse a este reglamento que al propio plan de regularización. Porque en el plan de regularización le exigen algunos papeles, empezando por lo de la identidad de los padres. ¿Por qué ha ocurrido este fenómeno? Porque efectivamente el gobierno haitiano no está en condiciones de responder por sus ciudadanos. Como hay un gravísimo problema institucional y no hay forma de ellos documentar esta población, intentaron cobrar 2.500 pesos con mucha presión. Cualquier prófugo negro de cualquier país del mundo puede acudir a ese reglamento. Perfectamente, y eso es un riesgo enorme. ¿Qué va a significar esto? Significa en lo inmediato comprometer la seguridad jurídica, porque aquí se podrá entonces de manera automática, en manos de un funcionario, al margen de la ley, porque las declaraciones de nacimiento no están reguladas por la ley de migración. Las declaraciones de nacimiento están reguladas por la ley sobre actos del Estado Civil. ¿Qué tendría que decir el reglamento para evitar ese problema? Tiene que decir lo mismo que la ley. La ley dice que... porque se contradice la contradice la propia ley que él pretenda reglamentar. Porque la ley 169.14 manda a ese extranjero al libro de extranjería y ese procedimiento no lo lleva Interior y Policía, lo lleva la Junta. Juan Miguel, doctor Castillo, ¿cuál es su recomendación en 5 minutos que nos quedan? ¿Qué usted desea que se pueda corregir ese entuerto? El Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, al cual pertenezco, coordinó que un grupo de especialistas preparáramos un informe para cumplir con esa consulta pública que ha hecho la Presidencia de la República. No, un poquito rápido esa consulta. Claro, y se dieron solamente 10 días, pero tampoco pusieron realmente a disposición del público el texto, porque decir que tenga una página web es no ponerlo. Eso es decirlo de los dientes para afuera. Y preparó un informe que identificó en solo 21 artículos, doctor, óigame eso, en solo 21 artículos, 18 violaciones. 18 de los 21 artículos son absolutamente inconstitucionales y o ilegales. Es decir,
Eso se lleva de encuentro no solamente la Constitución de la República, no solamente la propia Ley 169, la Ley 659 de Acto del Estado Civil, incluso viola el derecho de la persona a establecer la afiliación y conocer su familia, y con ello incluso crear una categoría de apátridas, porque si usted evade la identificación de la nacionalidad de los padres, usted está creando una apátrida, porque eso no tiene derecho a otra nacionalidad que no sea la del país donde se encuentra. ¿Entiendes? O sea, el mecanismo que se está creando es ese. ¿Qué ocurre también? Que República Dominicana comparte la isla con la nación que tiene la mayor tasa de natalidad del continente. La población haitiana se reproduce a una velocidad más rápida que cualquier otra población en el continente y probablemente del mundo. La media de partos por mujer haitiana es de 7. El equilibrio demográfico en Haití viene dado por el problema del índice tremendo de muerte materno-infantil, y además porque la expectativa de vida en Haití es más de 20 años menor que en República Dominicana. Es decir, la tasa de vida, el promedio de vida en Haití es de apenas 50 años, en República Dominicana es de 72. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema educativo y el sistema de salud es muy generoso porque acoge a todo el mundo sin importar su condición. Y en República Dominicana hay un turismo de maternidad. De hecho, está colapsando el sistema de salud en la cantidad de partos de haitianas. ¿Qué significa eso? Que a la velocidad que se reproduce la población haitiana de este lado, a la vuelta de pocos lustros, República Dominicana tendrá en su territorio una minoría dominicana y una mayoría extranjera. Eso es lo que le llaman la balcanización, es lo que está pasando en Ucrania y lo que pasó en Yugoslavia. Los gobernantes, como estadistas, se supone que tienen que colocarse por encima de las conveniencias particulares de querer estar bien con todo el mundo o las expectativas de crear una masa electoral. Entonces, para poder volver después. Cuando yo afirmo aquí que tenemos que prepararnos por una población de 20 millones de habitantes, yo no estoy exagerando. Por supuesto que no, doctor, pero es que se está jugando con el populismo, con este populismo, es hay quedar bien con estos organismos que lo que procura es que esta gente tan cedulada ya pueden votar. Inmediatamente es un dominicano, claro, con todos los derechos que usted tiene y tengo yo. Esa gente vota en 2 años. En un país en donde las elecciones presidenciales se deciden por menos de 100,000 votos en las últimas 4 elecciones. Es decir, que en el 20 aquí puede pasar. En el 20 aquí el presidente lo ponen los haitianos. Bien. Esa es la realidad, porque si tú cedulas una enorme cantidad de gente que no es dominicana, sino que alega hacerlo, y le reconoces esa condición, estás sentando las bases de una fractura a la identidad nacional. Eso es muy grave. Bien. Doctor Juan Miguel Castillo, gracias por estar aquí. A ustedes gracias por acompañarnos. Será pues entonces hasta las 5:30 de la tarde con la tarde online. La repetición esta noche queremos repetir que la revista está en 107.7, en Telecentro, en Carivisión y, señores, en cable, en Carivisión, en más de 50 sistemas de cable. Si usted tiene problemas de audición, cambie al canal de Carivisión o Telecentro o radio. Es decir, no le dé ansiedad y cójalo en cualquier... Quiero decir a los sistemas de cable que pueden tomarlo sin tener que pagar nada.